UNED Derecho, videoclase. Vamos a hablar del impuesto sobre el valor añadido, pero tengo que advertir de entrada que esta es una clase o una videoconferencia que no es al uso, ¿no? Es decir, no le voy a contarles a ustedes el impuesto sobre el valor añadido o la ley o la legislación del impuesto sobre el valor añadido como haría con el impuesto sobre la renta o con el impuesto sobre sociedades, la clásica de hecho imponible, exenciones, sujeto pasivo, base imponible, etcétera, etcétera. No. Quiero contar algunos problemas sobre impuestos sobre el valor añadido, algunas ideas generales, porque hemos observado que se entiende mal. Es un impuesto que parece que es sencillo, es un impuesto que teóricamente es muy simple, pero a la hora de la verdad plantea problemas sobre todo de ver cómo funciona, cuál es el mecanismo a través del cual se exige este impuesto. Y si no conocen bien este tipo de ideas de carácter general, difícilmente van a ustedes poderse adentrar en la legislación, que por otra parte es compleja, excesivamente compleja, diría yo, como consecuencia fundamentalmente de la introducción de reglas comunitarias, como vamos a ver inmediatamente. Entonces, repito, estos son simplemente unas pinceladas sobre algunas cuestiones del impuesto sobre el valor añadido que deben tener ustedes en cuenta a la hora de enfrentarse con el estudio en cuestión. Vamos a empezar haciendo mención de tres cosas muy importantes. La primera de ellas es que el impuesto trata de gravar el consumo. El objeto es el consumo. Pero vamos a ver que el hecho imponible no es el consumo como tal, sino que es otro tipo, es una serie de operaciones y negocios jurídicos que van a tener como finalidad última el consumo, pero no el consumo como tal. Este año hemos preguntado que si el objeto del impuesto estaba incluido dentro del hecho imponible, siempre, en todo caso, y la verdad es que no, y este es un ejemplo clásico. En lo que se quiere gravar, el índice de capacidad económica que se quiere gravar es el consumo, y sin embargo ya veremos que el hecho imponible no es el consumo. El consumo se puede gravar de una sola vez o se puede gravar en varias veces. Esta es la fórmula típica. En una sola vez, por decirles a ustedes dos ejemplos, uno español y otro foráneo, pues el español es el que grava los impuestos sobre el consumo, los impuestos especiales. Cuando usted va a comprar la gasolina o el tabaco o compra alcohol, pues satisface un impuesto, que es un impuesto especial, sobre el alcohol, sobre el tabaco, sobre los hidrocarburos, y lo paga solamente de una sola vez. No tiene sentido que veamos ahora en qué momento de la fase de producción es donde se establece el tributo, pero se establece solo en una vez. Y luego vamos a poner otro ejemplo. Muchos de ustedes habrán ido a Estados Unidos. En Estados Unidos normalmente el consumo se grava mediante un impuesto sobre ventas minoristas. Y si ustedes tenían la curiosidad de entrar a unos grandes almacenes en Estados Unidos, habrán visto, primero, que los precios que tienen las cosas no es el precio que le van a cobrar a ustedes, porque es el precio sin el impuesto. Y cuando van ustedes a pagar a la caja, le van a añadir el impuesto sobre ventas, que es un porcentaje que depende del estado donde se encuentre, porque normalmente es una competencia estatal. Esta es una fórmula de gravar el consumo. Y otra fórmula de gravar el consumo es gravándola en todas o por lo menos la mayor parte de las fases de producción. Y este es el impuesto sobre el consumo, el impuesto sobre el valor añadido. Hay otros ejemplos, pero en estos momentos es el impuesto que tenemos por el que se grava el consumo. Hay que tener en consideración que, curiosamente, el que no paga el impuesto, sino que lo sufre, es el consumidor, en el sentido de no lo pagan en el sentido de que se relaciona con la hacienda pública, sino que los que se relacionan con la hacienda pública son aquellas personas que están delante del proceso de producción, que son los empresarios y los profesionales, como vamos a ver un poco más adelante. Aquí hay que mencionar la regulación por una razón muy sencilla. Verán ustedes ahí que parecen tres fuentes del derecho. Por una parte están las normas de carácter interno, pero que son las que rigen el impuesto, la ley del impuesto sobre el valor añadido y el reglamento del impuesto sobre el valor añadido, pero estas no son unas normas que estén establecidas por el ordenamiento español, por el legislador español, como ha querido hacerlo, sino que ha tenido que respetar fundamentalmente lo que se establece por parte de la Unión Europea. Este es un impuesto que se rige en toda la Unión Europea por las mismas normas.
aunque realmente no son las normas indirectas que ustedes ya habrán podido estudiar, que son las directivas. Las directivas, salvo casos excepcionales, no se aplican directamente a un supuesto concreto, sino estas tienen que ser traspuestas al ordenamiento jurídico interno, pero tienen que respetarlo. En el caso del impuesto sobre el valor añadido, en este momento la directiva más importante que existe es una del año 2006, en la que se refundieron todas las normas que se habían dictado hasta entonces, pero del 2006 al 2014 que nos encontramos ahora, también tengo que decirles que ha sido modificado en muchísimas ocasiones. Y luego está la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque tiene encomendada la interpretación de las normas comunitarias, no solamente de lo llamado derecho originario, los tratados, sino también del derecho derivado, entre ellos el impuesto, la imposición y la imposición indirecta, el impuesto sobre el valor añadido. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea hace dos cosas muy importantes. Primero, determinar en algunos casos si las normas que han aprobado los Estados respecto al impuesto sobre el valor añadido son conformes o no con las normas de la Unión Europea. Y en muchas ocasiones a España le ha sucedido que ha tenido que modificar su normativa porque el Tribunal de Justicia ha considerado que no había traspuesto bien las normas de la Unión Europea al derecho español. Y en otras ocasiones interpreta los conceptos de las normas del impuesto sobre el valor añadido. Piensen ustedes que este es un impuesto que se aplica a 28 países, cada uno, si me permite la expresión, de su padre y de su madre. Entonces, con ordenamientos jurídicos completamente diferentes, por ejemplo, con sistemas diferentes de transmisión de la propiedad, etcétera, etcétera, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia lo que hace es unificar todo ese tipo de situaciones que se dan en cada uno de los países, de tal manera que termina diciendo lo que es, por ejemplo, en el impuesto sobre el añadido, lo que se entiende por entrega de bienes, que nosotros, si estuviéramos solo en España, pues lo equipararíamos a la transmisión de la propiedad. Bueno, en otros países la propiedad se transmite de manera diferente a como se hace en nuestro país. Y la tercera cuestión que quiero comentarles en la introducción es la relación que mantiene este impuesto con otros que le están cercanos. Como vamos a ver inmediatamente, el hecho imponible está constituido por actos y negocios jurídicos, y muchos de ellos consisten en transmisiones de bienes de muchos tipos. Entonces hay otros impuestos que en nuestro país gravan también este tipo de transmisiones, bien porque están gravando el consumo o bien porque están gravando el tráfico no empresarial. ¿Qué relaciones tienen con el impuesto sobre el valor añadido? Muy rápidamente. Con los impuestos especiales tiene una relación de coincidencia, es decir, de simultaneidad, mejor dicho. Una misma operación puede estar sujeta al impuesto sobre el valor añadido y también a los impuestos especiales. Por ejemplo, la entrega de gasolina o la entrega de tabaco está sujeta al impuesto sobre el valor añadido y también a un impuesto especial. No impide el hecho de que esté sujeto al impuesto sobre el valor añadido, el hecho de que también esté sujeto al los impuestos especiales. Por ejemplo, la adquisición la venta de un vehículo automóvil está sujeto al impuesto sobre el valor añadido y también a un impuesto especial, el impuesto sobre la matriculación de vehículos de motor. Y luego hay otro impuesto que es el de transmisiones patrimoniales. Ustedes posiblemente ya a estas alturas sabrán que el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, bajo esta denominación, en realidad hay tres impuestos. Bueno, dos de ellos son el impuesto sobre operaciones societarias, ahí está puesto IOS, y el impuesto sobre actos jurídicos documentados, que es lo que viene abajo. Bueno, también aquí se produce la simultaneidad, de tal manera que un negocio jurídico, un negocio jurídico, puede estar sujeto al impuesto sobre el valor añadido y también a uno de estos impuestos. Imagínense ustedes que una sociedad se disuelve y adjudica bienes a sus socios. Bueno, pues esa operación está sujeta al impuesto sobre el valor añadido, puede estar o no exenta, pero dejemos esto de lado, y está sujeta al impuesto de operaciones societarias. Y lo mismo sucede con el impuesto sobre actos jurídicos documentados. La compraventa de una vivienda puede dar lugar en muchísimos casos, al impuesto sobre el valor añadido, y a la vez también puede dar lugar al impuesto sobre actos jurídicos documentados. Si se escribe en escritura pública, si se formaliza en escritura pública y se lleva al registro, aunque no se lleva al registro, como es registrable, pues se trata de una operación que está sometida también al impuesto de actos jurídicos documentados. Y luego hay un tercer impuesto que es el más importante, o que es el tercero en el orden de la norma, es el primero, que es el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, el ITP.
Observarán ustedes que aquí la línea no es continua, sino que es discontinua. ¿Por qué? Porque aquí ya no se da un supuesto de simultaneidad, sino de alternatividad. Una operación no puede estar sujeta a la vez al IVA y a transmisiones patrimoniales onerosas intervivos, o a una cosa o a otra, pero no puede estar sujeta a las dos cosas. En principio, la diferenciación es si nos encontramos ante una operación realizada por un empresario, un profesional, o una operación realizada por una persona con su patrimonio personal. Está transmitiendo, por ejemplo, la casa en la que vive. En el primero de los casos, si es una transmisión empresarial, está sujeta al impuesto sobre el valor añadido, y si uno está vendiendo su casa personal, está sujeta al impuesto de transmisiones patrimoniales. Digo que en principio, porque luego a la hora de la verdad, cuando ustedes se lean y estudien el impuesto, verán que hay algunas operaciones que están exentas o no sujetas en el impuesto sobre el valor añadido y que por esa circunstancia sí que están sujetas al impuesto de transmisiones patrimoniales, aunque en principio no tenía por qué relacionarse el hecho imponible de un impuesto con el hecho imponible del otro impuesto. ¿Cuál es el hecho imponible del impuesto sobre el valor añadido? Pues en realidad hay tres grupos de hechos imponibles que aparecen en la pantalla. Por una parte tenemos las operaciones interiores, por otra parte tenemos las operaciones intracomunitarias y por otra parte tenemos las importaciones. Las operaciones interiores son las operaciones que se realizan dentro del territorio nacional, en que el sujeto pasivo es un empresario o profesional que realiza una actividad económica y que se encuentra situado dentro del territorio español. No exactamente en la totalidad del territorio español, sino en la península y en las Islas Baleares, porque este es un impuesto que no se exige ni en las Islas Canarias, ni en Ceuta, ni en Melilla. Bien, las operaciones interiores se clasifican en dos, que son la entrega de bienes y las prestaciones de servicios. Por entrega de bienes se entienden, aquí tenemos dos, lo que he llamado yo aquí propias y asimiladas. Las propias son lo que todo el mundo entiende por entrega de bienes: la puesta a disposición de un bien de naturaleza material, entendiendo que a efectos del impuesto pues hay cosas que le llamarán a ustedes la atención que se consideran también bienes materiales, por ejemplo la luz, por ejemplo el frío, el calor, se entienden como son bienes materiales, pero lo normal es un inmueble o un bien mueble, una máquina, un vehículo, un cuaderno, un ordenador. Normalmente es la entrega de ese tipo de bienes, la puesta a disposición del adquirente de ese tipo de bienes. Y lo del asimilado hace referencia a un caso que es muy peculiar del impuesto, que es el denominado supuesto de autoconsumo. En algunas ocasiones está sometida a tributación los bienes que el que los fabrica o el que los transmite se queda con ellos. Por una razón, unas veces porque está fabricando un bien y se queda con él para utilizarlo como bien de inversión, es el caso del autoconsumo interno. Una fábrica de automóviles, alguno de los automóviles que fabrica se queda con ellos para uso de sus propios empleados o para pruebas, y eso es lo que se llama autoconsumo interno. Lo que era una mercancía se convierte en un bien de inversión, y lo que es el autoconsumo externo, que es un bien que una persona realiza operaciones económicas con él y que lo dedica para su uso personal. Imagínese usted su promotor inmobiliario que de repente se queda con una de las viviendas que ha promocionado para vivir en ellas. Eso es un caso de autoconsumo externo. Pasa del ámbito empresarial al ámbito personal. Bien, también se considera una entrega de bienes. Y la misma situación la vamos a encontrar en las prestaciones de servicios. En principio la ley dice que son prestaciones de servicio todo lo que hacen los empresarios o profesionales y que no sean entregas de bienes. Pero bueno, hay que precisar algo más, y la ley y el reglamento pues precisan algo más. Por ejemplo, todas aquellas operaciones en las que realizan los profesionales. El ejercicio de una profesión, arte u oficio por cuenta propia, pues es una prestación de servicio. Lo que hace un abogado, lo que hace un médico, lo que hace un arquitecto, esas son prestaciones de servicios. El arrendamiento también, es decir, aquellas cesiones de uso de un bien en las cuales no se está transfiriendo la propiedad, esas son prestaciones de servicios. Y también asimiladas, porque también el autoconsumo de servicios también está sometido a tributación. Es decir, la prestación de servicios a sí mismo o gratuitas se consideran
autoconsumo de prestación de servicios y también están sometidas a tributación. Las operaciones intracomunitarias son aquellas, ahí verán ustedes también que he puesto ahí propias y asimiladas. Las propias son las típicas operaciones intracomunitarias, son aquellas en las cuales intervienen dos empresarios situados en países diferentes de la Unión Europea. Y aquí la característica es que el sujeto pasivo, en vez de ser quien transmite el bien, es el que recibe el bien. Imagínense ustedes un fabricante de vehículos automóviles que lo ha hecho en España y lo transfiere a un empresario que va a distribuirlos, por ejemplo, en Francia. Esa es una operación intracomunitaria. Y la característica es que en estos casos el impuesto se exige en Francia, en el destino, y no en España. Y lo mismo dígase al revés. Si hay una empresa que está fabricando una determinada mercancía, por ejemplo, un electrodoméstico en Alemania, y lo transmite a un empresario español, esa es una operación que se entiende realizada en España. Es una operación intracomunitaria. En principio, solo las entregas de bienes dan lugar a operaciones intracomunitarias, aunque luego veremos que en la práctica las prestaciones de servicios terminan comportándose a veces como si fueran operaciones intracomunitarias, en cuanto que se exigen en el destinatario y no en el que lo presta. Pero en principio operaciones intracomunitarias solamente son las entregas de bienes. Y la típica es la que yo les digo, una entrega de bien realizada por un empresario con destino a otro empresario que está en otro estado distinto de la Unión Europea. Si el destinatario es español, un empresario español, será una operación sometida a tributación en España. Cuando hablo de España, perdónenme ustedes, es una forma de hablar, es Península e Islas Baleares. Vuelvo a insistirles a ustedes. Si por el contrario se trata de un empresario que está en otro estado de la Unión, en Inglaterra, en Holanda, en Bélgica, en Italia, entonces será una operación que se entiende realizada en cada uno de esos países, pero no en España. Y las asimiladas es un caso muy peculiar y que tiene su finalidad fundamentalmente de evitar algunos casos de fraude, que son la compra-venta, la adquisición de vehículos nuevos, En ese caso, el sujeto pasivo es el destinatario, aunque no sea un empresario o profesional, y se considera una operación intracomunitaria. Piensen ustedes que si quieren comprar un automóvil y echan un vistazo a ver a cuánto están los vehículos automóviles en España y en Francia y en Alemania y en no sé dónde, y en Italia. Y entonces se dan cuenta de que en Alemania pues son más baratos que en España, pues entonces se cogen y se van a comprarlo a Alemania y se traen un coche en Alemania. Siempre que el vehículo sea nuevo, y se entiende por nuevo uno que es prácticamente nuevo, digo prácticamente porque me parece de memoria que no puede tener una antigüedad de más de 6 meses y no haber recorrido más de 2.000 kilómetros, usted se convierte en sujeto pasivo por ser un operador intracomunitario. Es el único supuesto, Y si fuera al revés, pues la operación se realizaría si fuera un francés el que comprara un vehículo en España de esas características, el sujeto pasivo sería el ciudadano francés y sería una operación realizada en Francia y no en España. Y las importaciones son las entradas en el territorio aduanero común, que es toda la Unión Europea, casi toda la Unión Europea, porque hay zonas de la Unión Europea que están fuera del territorio aduanero. Por ejemplo, en España está fuera Canarias, Ceuta y Melilla, pero también hay otros territorios en otros países, en otros estados miembros de la Unión que están fuera del territorio aduanero. Es la entrada desde fuera del territorio aduanero al territorio aduanero con la finalidad, con el propósito de permanecer de forma definitiva en este territorio y ser objeto aquí de negocios, lo que hemos conocido normalmente como importaciones. Aquí la característica fundamental es que el sujeto pasivo es el importador y da exactamente igual que sea un empresario profesional o que sea un particular. Un señor que se va a Estados Unidos o a Japón y se trae un aparato porque allí les gusta mucho, porque hay mejores aparatos que en España o porque acaban de salir, etcétera, etcétera. Cuando lo introduce en España dentro del territorio de la Unión Europea, del territorio aduanero común, pues eso es una operación sometida al impuesto sobre el valor añadido, aparte del impuesto sobre importaciones que satisfaga, porque también pueden satisfacerse los dos a la vez. Esto, repito, que la característica fundamental es que no se necesita ser empresario profesional, sino toda aquella persona que importa. Luego hay un montón de exenciones que no contaremos porque son muchísimas. Cuando
el sujeto el que realiza la operación sujeta a tributación, la entrega de bienes o la prestación de servicios, y el destinatario están dentro del territorio de aplicación del impuesto, en la península, en las Islas Baleares, pues no hay problemas. No hay problemas, somete a tributación y se acabó. El problema está cuando uno de ellos no está en el territorio de realización de donde se somete a tributación. Es decir, no está en la península de las Islas Baleares, sino que está fuera. Está en Canarias, o está en Francia, o está en Inglaterra, o está en Portugal. Perdón. ¿Qué pasa ahí? Pues entonces hay que averiguar cuándo se entiende realizar una operación dentro del territorio o fuera del territorio. La verdad es que esto es complejísimo. Complejísimo. Les voy a poner a ustedes unos cuadros que casi me da un poco de recelo enseñárselos. Se los enseño por dos razones. Primero, porque hay que saberse algo de esto, y en segundo lugar, porque lo tienen ustedes también colgado en los foros virtuales. O sea que si no los ven bien aquí, pues se van ustedes a los foros virtuales, porque es exclusivamente lo que puse allí, es lo que aparece aquí ahora. Hay que distinguir entre las entregas de bienes y las prestaciones de servicios. Y solamente me voy a referir a lo que podrían denominar reglas generales, porque hay un montón de excepciones que ya sí que es imposible contárselas a ustedes en una situación como en una sesión como esta. Bueno, aquí aparecen los más llamativos, vamos, los más normales son el primero, el segundo y el tercero, son los más habituales. La entrega de bienes, cuando se pongan a disposición en la península de las Baleares, están sometidas a tributación, en otro caso no. Las entregas de bienes muebles corporales, lo mismo, si están situados los bienes en la península o se inicia desde aquí el transporte o la expedición, también están sometidos a tributación, en otro caso no. Y los bienes inmuebles, si están situados en la península de las Baleares, su entrega está sometida a tributación, en otros casos no. Luego también hay determinado tipo de supuestos que se dan con relativa frecuencia, que son de la entrega de bienes a pasajeros, cuando se entregan a personas que están en el buque o a buques, aviones o trenes que inicien su viaje en la península, en las Islas Baleares, y que lleguen a otro estado de la Unión, se someten a tributación, en otro caso no. Y luego una cosa muy parecida, que es el de las ventas a distancia. Que esto cada vez tiene mayor importancia, porque esto es comprar algo a través de Internet. Comprar algo a través de Internet, pues está sometido a tributación. Está sometido a tributación una venta realizada por un empresario profesional en España a través de Internet a un destinatario que está en otro estado de la Unión Europea en cualquiera de estos supuestos. Pues que le venda, por ejemplo, una caja de vinos y que el transporte lo efectúe por cuenta del vendedor, hasta que no llegue allá. O que le venda un vehículo que no sea nuevo, aquí está, o que se trate de un bien que no esté sujeto a un régimen especial, o que el destinatario tenga estas características. Bueno, pues estos supuestos están sometidos a tributación, si no, no estarían sometidos. Y también este tiene cierta importancia, las entregas de bienes sujetos a impuestos especiales, cuando el lugar de llegada del producto, la gasolina, el alcohol o el tabaco, sea la península o las Islas Baleares, entonces está sometido a tributación. Si no, pues no estaría sometido a tributación. Y luego las prestaciones de servicios. Las reglas generales también son relativamente sencillas. Me parecen ahí que es muy complicado, pero realmente es bastante más simple de lo que parece. Si se fijan ustedes en la izquierda, hay tres supuestos: que el empresario sea residente en España, que sea residente en otro estado de la Unión, o que esté residiendo en Ceuta, Melilla, Canarias, o en un estado que no sea de la Unión Europea, que esté en Estados Unidos, en Marruecos, en China, en Japón, etcétera, etcétera. Y aquí verán ustedes cuando en cada uno de estos supuestos está sometido a tributación. Si el empresario está residente en España, pues solamente estará sometido si se trata de un empresario, si el destinatario es un empresario que reside en la península de las Islas Baleares, o un no empresario que reside también en España, en las Islas Baleares, o un no residente que está en otro estado de la Unión. Vende un mueble, y resulta que se lo vende a un empresario que está en la península, o se lo vende a un consumidor final que está en la península, o se lo vende a un señor que quiere amueblarse la casa porque está en Francia. Pues eso está sometido a tributación.
¿Que se trata de un residente en otro estado de la Unión? Pues entonces si el empresario destinatario está en la península de las Islas Baleares, está sometido a tributación. Verán ustedes que esta prestación de servicios, de un empresario que no está en España, sino en otro estado de la Unión, pero el destinatario es un empresario que reside en la península, se parece mucho a la operación intracomunitaria, pero estamos hablando de prestaciones de servicios. Por un ejemplo, un abogado francés presta servicios a una empresa que está en España, asesora a una empresa que está en España. Esa es una operación que está sometida en España y el sujeto pasivo va a ser el empresario destinatario. Se parece mucho entonces a como si fuera un residente en Francia que vendiera algo a un empresario que está en España. Sería una operación intracomunitaria. Este es el equivalente. Lo que pasa es que en el caso de prestaciones de servicios no se habla de operaciones intracomunitarias. Y en el caso de empresarios residentes fuera de la Unión Europea o en lugares donde no se aplique el impuesto en España, solamente está sometido a tributación si el destinatario es un empresario que reside en la península o las Islas Baleares. Imagínese usted lo mismo, un despacho americano que está asesorando a un empresario que está en España. Por ejemplo, porque imagínense ustedes que quiere entrar en la Bolsa de Nueva York y está pidiendo a un bufete americano que le ayude a entrar en la Bolsa de Nueva York porque va a cotizar y le asesora. Bueno, pues se trata de una empresa que va a cotizar en el mercado en la Bolsa de los Estados Unidos. Eso sería una operación sometida a tributación y el sujeto pasivo sería el residente en el territorio español, la empresa correspondiente. ¿Cómo se aplica el IVA? Esto tienen ustedes que tener muy claro. Si no entienden esto, difícilmente van a saber cómo funciona el IVA. Les voy a poner a ustedes un ejemplo, que será la mejor manera de explicarlo. Esto es cómo funciona el impuesto sobre el valor añadido. Aquí verán ustedes, lo he puesto en bandas para que se vayan viendo las distintas fases de producción. Tenemos 4 fases del proceso productivo: la venta de materias primas, la segunda fase de venta de productos terminados, luego ventas al por mayor y luego las ventas al por menor. Verán ustedes a continuación el precio en cada una de las fases y el IVA que corresponde a cada una de las fases. En la primera fase, el primero que vende lo vende por 20.000 unidades, el impuesto es el 21%, por lo tanto tiene que exigir 4.200 unidades. Y estas 4.200 unidades, como es el primero de la cadena, pues no tiene nada soportado y por lo tanto tiene que ingresar en el Tesoro Público, que es la última columna, esos 4.200 unidades. La segunda, ya verán ustedes que funciona de manera diferente. El precio en esta fase es de 50.000, se aplica en el 21% y yo no he multiplicado mal, cosa que no sería de extrañar porque soy de letras, pues ya me he multiplicado mal, pues entonces sale 10.500. Pero este empresario ya no ingresa en el Tesoro Público 10.500, sino que se descuenta lo que le viene de la fase anterior, que observarán ustedes que son 4.200 unidades, y solo ingresa en el Tesoro la diferencia. 10.500 menos 2.400, 6.300. Es decir, funciona sobre el mecanismo de que el sujeto pasivo repercute el impuesto al adquirente y el adquirente, si es un empresario, se lo deduce. A su vez, repercute otro impuesto, pero se deduce el que viene de atrás. Y la diferencia, si es positiva, es lo que ingresa en el Tesoro Público. Es lo que pasa en las otras 2 fases. Verán ustedes que están ahí los precios 60.000 o 70.000 unidades, cuál es el 21% de cada una de esas 2 fases, y verán ustedes que en las 2 fases primero exige ese impuesto, pero después se descuenta lo que viene de atrás y solo ingresa en el Tesoro Público la diferencia, que en ambos casos coinciden que es 2.100. De tal manera que el producto, cuando termina toda la carrera y pasa de la fase del comercio al por menor al consumidor final, el consumidor final termina pagando las 14.700, que ya no se lo puede deducir ni se lo puede cargar a nadie más. Es el señor que ha comprado el mueble para su casa, que ha comprado el electrodoméstico, que ha comprado el ordenador, que ha comprado cualquier tipo de cosas o que has tenido un servicio y termina pagando 14.700. Pero, ¿qué se ha ingresado en la Hacienda Pública? Se ha ido ingresando por partes. Primero 4.200, luego 6.300, luego 2.100 y luego 2.100. Si suman ustedes todo, verán que llegan a 14.700, que es exactamente igual al 21% del precio del producto al final del proceso. Esto es lo que se denomina
aplicación del impuesto sobre el valor añadido, deducción de cuota a cuota. Es decir, en cada una de las fases de la producción se exige el impuesto sobre todo el precio, pero después el sujeto pasivo descuenta los IVAs que vienen de atrás. El segundo, lo que viene del primero, el tercero lo que viene del segundo, el cuarto lo que viene del tercero. El cuarto lo transfiere al consumidor final, que ya digamos que es lo que se pretende, que el consumidor final, el que se ha tomado el café al final, o que se lleva el televisor, o que es el que ha pedido el servicio al arquitecto o al abogado, pues es el que termine pagando el impuesto sobre el 21% del precio final, de los 70.000 que tenemos aquí, 14.700, exactamente el 21%. Esta aplicación del impuesto, que es la general, tienen ustedes que entenderlo, se distorsiona como consecuencia de la existencia de las exenciones. Las exenciones, que existen muchísimas en el impuesto sobre el valor añadido, muchísimas en el impuesto sobre el valor añadido, demasiadas. La razón de ser de tantas exenciones precisamente está en el hecho de que sea eso me lo explicó en una ocasión un alto responsable de la Comisión Europea. Las directivas de la Unión Europea lo único que han hecho es añadiendo todas las exenciones que tenían todos los países que se han ido incorporando a la Unión. Primero los que tenían los 6 iniciales, y cada vez que se ha añadido un país nuevo, pues ha metido las suyas, con lo cual el número de exenciones que hay en el impuesto es tremendo, complicadísimo. Pero el hecho de que existan esas exenciones hace que la aplicación del impuesto tenga un resultado final o distinto. Miren ustedes, vamos a ver 3 casos. El primero con una exención al principio de la cadena, otro con una exención en el medio de la cadena y otro con una exención al final de la cadena. Verán ustedes qué cosas suceden. Si es al principio de la cadena, el primero está exento, la primera fase está exenta, no tenía ningún IVA soportado, como está exento no ingresa nada en la hacienda pública. El segundo, que exige el impuesto sobre 50.000, 10.500 unidades, como no ha soportado nada, ingresa 10.500 unidades. Y el tercero y el cuarto se comportan de la misma manera que se comportaban antes. Bueno, pues en este caso verán ustedes que siendo la exención en el principio de la cadena, el resultado final es exactamente igual. Aunque haya habido una exención al principio, resulta que se termina ingresando en el Tesoro Público el 21% del precio final, exactamente igual que antes. 14.700, que es el 21% de 60.000, porque la exención estaba al principio y luego se han ido arrastrando los distintos IVAs. Veamos qué pasa si la exención está en medio. Bueno, si la exención está en medio, la cosa empieza a variar. Tenemos la primera fase que está sujeta, la segunda fase está exenta. Al estar exenta ya no se puede deducir nada. Es otro de las reglas esenciales del IVA. Para poderse deducir un impuesto, una cuota de IVA soportado, hay que estar sujeto al impuesto. La segunda fase está exenta, luego por tanto no se puede deducir nada, no ingresa al Tesoro Público, pero no se deduce estos 4.200. Y luego ya la cadena sigue ya funcionando. El tercero no se puede deducir nada porque no lo han deducido, y el tercero sí que se deduce 10.000. En este caso observarán ustedes que en el Tesoro Público se han ingresado 4.200, 12.600 y 2.100. Si suman los 3 salen 18.900, que es un 27% del producto final. Es decir, una exención en medio de la cadena produce un impuesto sobre el valor añadido superior al tipo nominal, un 27%. O sea que la exención prácticamente no existe. El consumo se grava al 27%, porque la exención en la mitad de la cadena distorsionó el funcionamiento del impuesto. Por eso, las exenciones, una de las críticas que se hacen es que distorsiona la neutralidad del impuesto, y por eso se está discutiendo mucho su existencia, y por eso en muchas ocasiones la gente prefiere estar sujeto a tributación porque se puede deducir los IVA soportados, mientras que si no está sujeto no se puede deducir, o está exento, no se puede deducir los IVA soportados, y se termina pagando, ven ustedes, el 27% en vez del 21%. ¿Y qué pasa si la exención está al final? Pues si la exención está al final, aquí sí que se produce una verdadera minoración del impuesto. Las primeras fases funcionan exactamente lo mismo, el segundo se deduce lo que le venía del primero, 4.200, el tercero se deduce lo que le venía del segundo, 10.500,
Y el cuarto, que está exento, no se puede deducir nada, por lo tanto, ni ingresa ni se deduce. Se termina pagando 4.200, 6.300 y 2.100. Aquí sí que se produce una verdadera exención. Si la exención está en la última fase del proceso productivo, verán ustedes que el tipo efectivo de gravamen es más pequeño que el general, que es el 21, sino que es un 18. Aquí sí que esta exención sí que se traslada al consumidor final. Luego, por lo tanto, resumiendo, si la exención está al principio, nos quedábamos como estábamos, exactamente igual que si no hubiera habido exención. Si la exención está en medio, terminamos pagando más impuesto que nos correspondía teóricamente. Y si está al final, efectivamente pagamos menos impuesto que el que corresponde nominalmente, que es un 21%. Por eso las exenciones, repito, distorsionan el funcionamiento del IVA, depende del lugar en que se encuentran dentro de la fase del proceso de producción. Y luego, la exención de impuestos sobre el valor añadido tiene una característica peculiar, algunas de ellas, y es que pueden ser objeto de renuncia. Algunas exenciones pueden ser objeto de renuncia. Fundamentalmente estas que aparecen aquí. Las entregas de terrenos, vamos a quitar esto para que no nos estropee, esto para que no nos estropee. Las entregas de terrenos rústicos o no urbanizables es una operación que está exenta de tributación, pero se puede renunciar a la exención. Las operaciones que realizan las juntas de compensación en los planes de ordenación urbana están exentas, también se puede renunciar. Y las segundas entregas de edificaciones, que son las entregas de edificaciones ya usadas, segunda entrega de viviendas, tercera, etcétera, etcétera, también están exentas de tributación y también se puede renunciar. ¿La renuncia qué significa? La renuncia es que entonces el que lo transmite puede deducirse los IVAs que soportó, mientras que si no se renuncia, estas son operaciones exentas, son operaciones que no dan derecho a deducción. ¿Qué requisitos se necesitan? Aquí aparecen fundamentalmente estos tres que aparecen aquí. La renuncia se tiene que hacer operación por operación, es decir, no se puede decir un empresario no puede decir yo renuncio a la exención en todas las entregas de terrenos no urbanizables que vaya a realizar. O una junta de compensación. Yo renuncio a todas las operaciones que voy a realizar de entregas de bienes, normalmente de parcelas. No, tiene que hacerse la renuncia una por una, individualizadamente. Una por una. Tiene que ser una renuncia anterior o simultánea a la operación de la entrega del bien. Anterior o simultánea a la entrega del bien. Hay jurisprudencia inmensa, enorme cantidad de jurisprudencia sobre qué se entiende por anterior o simultánea a la operación. Lo normal es que se trata de bienes inmuebles, se haya producido la transferencia del inmueble a través de una escritura pública y que la renuncia se realice en la misma escritura pública. Eso vale. O puede hacerse antes. Lo que no vale es hacerlo después. Hay muchísima jurisprudencia sobre qué se entiende renunciarlo, si se puede renunciar tácitamente o no. La verdad es que es muy complicado entrar ahora en mayores detalles. Pero el caso digamos, ordinario, escritura pública de transmisión de un inmueble que teóricamente está exento de tributación porque es una segunda transmisión, renuncia en la escritura pública de compraventa. Eso vale. Y luego tiene que producirse la renuncia para que sea válida, tiene que ser que el que lo adquiera tenga que ser un empresario que tenga derecho a deducir totalmente sus cuotas soportadas. O lo que es lo mismo, que sea un empresario que no realice operaciones exentas o que realice operaciones exentas con derecho a deducción, que las vamos a ver dentro de un momento. Siempre tiene que ser un empresario que tenga derecho a deducirse todas sus deudas soportadas. En cuanto haya alguna deuda soportada que no pueda deducir porque, por ejemplo, realiza alguna actividad exenta, pues entonces ya no puede renunciar a la exención. Esté exenta, o repito, o no se trate de una operación que aunque esté exenta de derecho a deducción, como vamos a ver inmediatamente, por ejemplo, una exportación, que veremos de inmediato. ¿Quiénes son los sujetos pasivos? Bueno, aquí la curiosidad es que precisamente por razones operativas y por razones fundamentalmente de facilitar la tarea a la administración tributaria, en muchas ocasiones el sujeto pasivo no va a ser el que realiza el hecho imponible, como es el caso normal, los contribuyentes, sino que va a ser otra persona diferente, que lo denominamos, los que nos dedicamos a esto, una expresión que no es especialmente elegante, que se llama la inversión del sujeto pasivo.
no exactamente, pero bueno, nos entendemos. Ahora lo verán ustedes. Normalmente el sujeto pasivo en las operaciones interiores es el que realiza la operación, es decir, el que entrega el bien o presta el servicio. Entonces es el que realiza la operación en operaciones interiores. Pero hay muchos casos en que en vez de ser el que realiza la operación es el destinatario de la operación. Esto es una cosa peculiar por razones exclusivamente operativas. ¿Cuándo se da este caso? Pues en muchos, pero yo voy a citarles aquí unos pocos. Por ejemplo, cuando es un empresario que no reside en la península o en las Islas Baleares, por ejemplo, en determinadas entregas de inmuebles, las entregas de inmuebles como consecuencia de la expropiación forzosa, el sujeto pasivo es el que adquiere el inmueble. En las entregas de inmuebles en los concursos, en las sociedades que están en concurso o los empresarios que están en concurso, es el que los adquiere. Por ejemplo, en el caso de las entregas de inmuebles en las que se ha renunciado a la exención, es el adquirente, el sujeto pasivo. En el caso de las promociones de vivienda, los sujetos pasivos no son los constructores, sino los promotores, es decir, quien encarga la construcción, no quien realiza la construcción. En el caso de los subcontratistas, no es el subcontratista que realiza la operación correspondiente el que pone los suelos, el que pone los sanitarios, el que pone la electricidad, el que pone la calefacción, sino el que lo ha contratado. Ese es el sujeto pasivo, es decir, el destinatario de la operación. Y esto es exclusivamente por razones operativas, porque a la hacienda pública le resulta más fácil perseguir al que ha adquirido el inmueble, perseguir al promotor o perseguir al contratista, que no perseguir a quien ha realizado la operación, que sería el sujeto pasivo, digamos, natural. Funcionan como sustitutos del contribuyente, con la peculiaridad de que no repercuten o no deducen la cuota al sujeto pasivo como sucede en los supuestos de sustitución tradicionales, pero porque son ellos los destinatarios finales. Entonces, en el caso de una entrega de inmuebles, el que adquiere el inmueble es sujeto pasivo, pero a la vez también se lo va a deducir, ya que hace las dos funciones, como sujeto pasivo y como sujeto, por lo tanto, como quien repercute el impuesto y quien soporta el impuesto. En el caso de las operaciones intercomunitarias es el destinatario de la operación, como ya lo hemos dicho, es el destinatario de la operación, el empresario destinatario de la operación, o en el caso de adquisición de vehículos automóviles nuevos, el que adquiere el vehículo nuevo, y en el caso de las importaciones es el que importa, el importador. Da exactamente igual que sea un empresario o que no sea un empresario. Puede ser un viajero que venga con más productos de lo que les permiten, porque hay una serie de productos que tienen franquicias, y viene uno con un cartón de tabaco, pues no va a pagar el impuesto, pero si viene uno con un cargamento de tabaco, pues puede traerlo, pero pagará el impuesto especial sobre el tabaco y el impuesto sobre importaciones y el impuesto sobre el valor añadido, paga todo, absolutamente todo. O sea que lo más probable es que se ahorre bastante poco y además tenga problemas según entre por la aduana. Y ya para terminar, vamos a hablar de una cosa muy importante. Para que el impuesto sea neutral, tiene que producirse la deducción de la cuota, es decir, el sujeto pasivo devenga el impuesto y repercute el impuesto al destinatario, pero a su vez se deduce de las cuotas soportadas para que sea neutral. No es absolutamente neutral, porque hay unas cuotas que sí se deducen y otras cuotas que no se deducen. Aquí tengo un cuadro que lo pueden ustedes mirar, como esto se puede, afortunadamente la técnica permite esto pararlo y se lo leen ustedes con calma, pues no plantea ningún tipo de problemas. A la izquierda están en color verde las cuotas que un empresario se puede deducir y a la derecha están las cuotas en rojo que no se puede deducir. Fundamentalmente, por decir unas reglas generales, todas aquellas cuotas soportadas en el ejercicio de una operación que está sujeta a tributación se pueden deducir. Ahí están las promociones interiores, en las importaciones, también en aquellos supuestos en los que hay bienes de inversión, que es el caso del autoconsumo, lo recuerdan ustedes, también se lo pueden deducir, también en operaciones de no residentes, y luego aquí hay unas operaciones que están exentas y que aparecen aquí puestas como las soportadas, que son las
tenía que haber puesto soportadas en operaciones intracomunitarias, he puesto satisfechas y debería haber puesto soportadas. Las operaciones intracomunitarias, las exportaciones, están todas exentas y dan derecho a deducción. Si una persona exporta unos bienes a Marruecos, a los Estados Unidos, a China, a Canadá o a cualquier otro país fuera del territorio aduanero común, esa operación está exenta, pero también da derecho a deducción. Da derecho a deducción, lo que se llaman exenciones absolutas. No solamente la operación de entrega está exenta, sino también da derecho a deducción. Y en el caso de los bienes de inversión, verán ustedes ahí que pone parte, y que luego también están en otro lado, porque en el caso de los bienes de inversión puede suceder que una persona adquiere, por ejemplo, un inmueble y lo destina parte a vivienda habitual y parte al ejercicio profesional, por ejemplo, un despacho de abogados. Bueno, por la parte correspondiente al que destine al despacho de abogados, eso se lo puede deducir. Lo que ya ha costado el inmueble, el IVA que haya correspondido a la parte que destina al ejercicio profesional, se lo deduce. Y la parte que destina a la vivienda, lo tienen ustedes a la derecha, pues eso no lo deduce. Eso no lo deduce. En el caso de los bienes inmuebles, en el caso de los bienes de inversión, si se trata de bienes que no son de inversión, tienen que estar siempre totalmente afectos. Si no están totalmente afectos, no se pueden deducir. Uno se compra un lapicero, bueno, es una tontería, es un lapicero, pues si el lapicero lo utiliza para hacer trabajos en casa, no se lo podría deducir. Tiene que ser un lapicero dedicado exclusivamente para bien de inversión. Se puede ustedes imaginar que en muchas ocasiones esto es muy difícil. En general, las cuotas soportadas en operaciones sujetas al impuesto dan derecho a deducción. Las cuotas soportadas en operaciones no empresariales o no sujetas al impuesto o exentas del impuesto no dan derecho a deducción. Y luego hay una serie de supuestos, que con esto ya voy a terminar, que ya se tratan más que de cuestiones de carácter racional, tratan de evitar supuestos de abuso o cuando no de pura y dura de fraude a la hacienda pública. Vieron ustedes ahí, por ejemplo, los que se soportan en gastos de desplazamiento, en hostelería, en restauración, en tabacos, en espectáculos, en servicios de carácter recreativo, en joyas, alhajas, en atenciones a clientes. Todo eso, aunque lo haga un empresario, un profesional, y aunque jure por sus muertos que lo destina al ejercicio profesional, pues la verdad es que no puede deducirlo. Lo que se gaste en todo ese tipo de las cuotas soportadas como consecuencia de desplazamientos, de la hostelería, de la restauración, de la adquisición de alimentos, etcétera, etcétera, de joyas, de atenciones al cliente, todo eso no puede ser objeto de deducción. Aquí la razón es fundamentalmente para evitar supuestos de abuso o supuestos de puro y duro fraude fiscal, nada más, porque en realidad, de acuerdo con la filosofía general del impuesto, deberían ser objeto de deducción. Y con esto les doy a ustedes las gracias, espero que hayan podido tener una idea general de cuáles son los problemas fundamentales del impuesto sobre el valor añadido. Si no lo han tenido, pues por Dios, véanselo de nuevo. Muchas gracias.